El análisis se inicia con Elías Báez, diputado del PRM. Adelante. Buenas noches. Yo personalmente, sobre lo que dice el pastor Ezequiel Molina, que le echa la culpa a los políticos por la corrupción y la impunidad que existe en nuestro país, yo digo, ¿quiénes son los que gobiernan? Son los políticos. ¿Quiénes son los que están llamados a enfrentar la corrupción? Los políticos. ¿Quiénes son los que cometen la corrupción en el Estado? Los políticos. Entonces el pastor tiene razón. Lo que pasa es que yo he llamado a nuestra democracia una dictadura disfrazada de democracia, porque los presidentes en dictadura lo controlan todo. En nuestro país, un presidente lo controla todo. La única diferencia entre la dictadura de Trujillo y la que tenemos ahora es que nos dejan hablar y nos dejan caminar en las calles y no nos matan. Pero un presidente que controla el Congreso, controla la justicia, nombra a su procurador y nombra a los corruptos funcionarios que cometen corrupción, valga la redundancia. ¿Cómo no va a haber impunidad? Por ejemplo, ¿cómo va el Procurador General de la República que se acaba de nombrar, James Rodríguez, a someter a los propios compañeros de su partido PLD por haber cometido hechos de corrupción en Odebrecht, por cometer soborno en Odebrecht? Jamás podrá. Y si lo hace, el presidente Danilo Medina lo va a llamar a capítulo porque son de su propio partido. Por eso yo he dicho, mientras no tengamos un procurador elegido por el pueblo a través de elecciones, vamos a seguir en esta impunidad. Buenas noches. Acabo de leer una información relativa a sanciones financieras con que se castigan a bancos internacionales que incurren en fraude, en compra de documentos tóxicos, deudas tóxicas y en bancos que han quebrado prácticamente, dañando las finanzas de sus clientes. Por ejemplo, el banco más antiguo y más importante de Italia, el Estado ha tenido en Italia que practicar lo que se llama un salvataje, tomando dinero público para cubrir las deudas que estos bancos han contraído. Lo propio ha ocurrido con el Deutsche Bank, un banco de mucho prestigio, JP Morgan, un banco suizo de mucho prestigio. Estamos hablando de que el sector financiero, de alguna manera, ha contribuido grandemente a dañar lo que es la economía internacional. ¿Por qué hablo del sector financiero internacional? Para decir que hay corrupción en todos lados. Aquí solo se quiere hablar, y yo estoy de acuerdo con esa preocupación, de la corrupción que afecta el ámbito político, pero hay que decir las cosas como son. La corrupción es un mal muy dañino que ataca a todos los ámbitos de la vida de una sociedad. Muy buenas noches, nueva vez al pueblo dominicano. Quiero comenzar con lo que decía el señor Elpidio Báez al final, cuando decía que hay corrupción en todos lados. Lamentablemente, esa frase, la clase política en la República Dominicana la ha acuñado como forma de complacerse a sí mismo y de no enfrentar lo que hay que enfrentar en materia de corrupción. Para nadie es un secreto, incluso cuando el pastor Ezequiel Molina lo menciona, está haciendo uso de la palabra en nombre de algo que el mismo pueblo ya lo sabe. ¿Quiénes son los corruptos? El pueblo lo sabe, pero también lo sabe el procurador, pero también lo saben los jueces. Aquí se sabe en este país quiénes son la gente que roba, quiénes son la gente que hace uso incorrecto de los fondos públicos. Lo que pasa es que no ha existido la voluntad política para enfrentar ese mal como debe enfrentarse. Para nadie es un secreto que si queremos tener una sociedad distinta, una sociedad decente, lo primero es manejar con honestidad los recursos públicos. No hay forma alguna de poder mejorar las condiciones de salud en la República Dominicana cuando miles y miles de millones de pesos se van a villas y a mansiones que algunos políticos desarrollan.
pero también cómo vamos a mejorar la educación, cómo vamos a mejorar la seguridad, qué ejemplo le damos a la sociedad dominicana si los hombres y mujeres que manejan los recursos de la República Dominicana lo que hacen es enriquecerse con dicho dinero. Esto hay que pararlo. No podemos continuar en esa actitud de dar banda suelta, de dar soga larga a la impunidad. Todos los casos que han sido señalados, incluso querellas penales interpuestas de manera responsable, que han sido archivadas sin investigar. Hay que parar esta corrupción, hay que parar la impunidad para que construyamos una República Dominicana diferente. Bueno, ahí están todos los análisis. Falta Cristian. Falta Cristian, claro, ahí está. Pero muchas de las cosas que dicen los compañeros acá tienen muchísima razón, pero yo tengo que hacer una opinión de justicia a favor del líder cristiano Ezequiel Molina. Si bien es cierto que él hablaba de la corrupción, hablaba de una corrupción a nivel general, hablaba de cómo la sociedad dominicana se ha corrompido, porque hablaba de una corrupción que ocurre en la prensa, una corrupción que ocurre en los colmados. Incluso puso ejemplos de hasta los carretilleros que venden plátanos. Entonces no estamos hablando aquí de poner en la cuerda floja a los políticos. Esto no es un tema de políticos, esto es un tema de sociedad. Señores, y sentémonos a pensar. Los políticos no se vuelven corruptos solos. Es toda la sociedad que empuja a su político cercano a cometer casos de corrupción, y eso no los perdona ni los justifica. Pero tenemos que revisarnos como sociedad. ¿Qué le exigimos nosotros al político que conocemos? ¿Qué es lo que le pedimos? ¿Le pedimos un trabajo o le pedimos una botella? ¿O no le pedimos al político que conocemos que queremos hacer negocios en la institución, vender? Entonces yo creo que esto es un tema estructural de la sociedad. Pero no todos los políticos somos iguales. Ni esto es un tema de PLD o PRD o PRM, es un tema social que hay que afrontarlo de forma horizontal, donde todos debemos de revisarnos como sociedad. Porque los que no somos corruptos, de alguna forma u otra permitimos corrupción o de alguna forma u otra llevamos a otros a ser corruptos. Como bien decía el pastor, desde los colmaderos hasta la prensa. Y no podemos quitar a los políticos que son ciudadanos también. Es un problema social. Bueno, ahí están todos los análisis. Vamos a ir a pausa comercial. Al regreso debatimos sobre este tema. Manténgase aquí con nosotros.